saludar en estos momentos a la querida abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, ha estado pues últimamente muy activa. Si lleva años con nosotros aquí en Sin Censura, quiero decir que últimamente está muy activa ante esta expectativa de la reforma migratoria en Estados Unidos y lo que se genera. Pero bueno, primero déjeme saludarla, déjeme decirle buenas tardes a la abogada. ¿Cómo está, abogada? Muy bien, gracias, Vicente. Espero que todo esté bien por allá. Claro que sí. Y bueno, pues sé que usted nos ha informado que hay un cambio en las leyes migratorias que está creando una oportunidad para ayudar a muchas de nuestros hermanos, hermanas, pero es que es tan nuevo que hay que asegurarse que de verdad funcione. A ver, sigamos insistiendo en esto, abogada. Sí, mira, Vicente, es que, como les dije la semana pasada, seguimos tratando de aclarar los detalles de esto que se ha anunciado como un cambio en las leyes migratorias, que pueden ser muy buenas para muchos, pero que también pudieran ser peligrosos si cuando uno lo hace, pues no sale exactamente como ellos lo están presentando. Y como es un cambio nuevo, completamente nuevo, pues hay que tener cuidado y hay que entender qué es lo que están queriendo hacer y cómo uno tiene que responder para ver si uno de verdad puede usar esta nueva manera de poder arreglar. Hay que presentar este cambio se presentó después de que hicieron unos abogados trabajando con Mallorca, hicieron unos cambios en la interpretación de la ley que ha existido y que nunca ha cambiado, sino que es una nueva interpretación, pero que sí fue aceptada por los ciertos juzgados que tuvieron que mirar a ver si de verdad se podía usar como una nueva manera de arreglar. Pero lo interesante es que para poder usarlo, la persona tiene que haber entrado a los Estados Unidos ilegalmente, tiene que haber salido del país después de haber vivido aquí ilegalmente, ya sea por su propia cuenta o porque lo pusieron en un proceso de deportación y lo deportaron. Mientras que no haya habido fraude, acusación de fraude, es decir, que se fueron porque, bueno, decidieron que se tenían que ir porque los deportaron, pero no había ninguna acusación de fraude. Y después de estar fuera, volvieron a entrar ilegalmente a los Estados Unidos y desde entonces han vivido continuamente por 10 años o más sin poder arreglar, porque si quisieran arreglar, tendrían que entonces irse y pasar 10 años castigados en México o en el país de origen de la persona. Y esto ha sido una de las razones que hay muchos mexicanos que no han podido arreglar, porque ellos exactamente han hecho algo parecido a lo que están describiendo. Pero claro, además tendrían que tener un esposo americano o en este caso, ahora cuando expliquemos bien la de la ley, hasta un hijo pudiera ayudar a la persona. Es decir, que fíjate otra vez, la persona tiene que haber entrado a los Estados Unidos por lo menos 2 veces ilegalmente, y la última vez se tiene que haber quedado ya consecutivamente por 10 años sin haber salido del país. Si llena los requisitos, esos 10 años que pasaron después de haber entrado la segunda vez, lo usarán como si hubiera sido el castigo de 10 años que hubieran tenido si se hubieran regresado a su país y se hubieran tenido que quedar lejos por 10 años. Pero lo importante y muy diferente de este caso es que entonces no van a tener que pedir perdón, porque se supone que si ya cumplieron el castigo de los 10 años estando aquí, pero no pudiendo arreglar, entonces ya no tienen que volver a pedir perdón cuando llegue el momento de que ya pasaron los 10 años consecutivos. Y si no tienen que pedir perdón, entonces los hijos nacidos aquí, ciudadanos americanos, pudiesen ayudar a arreglar a sus padres, que es uno de los obstáculos más grandes que se ha tenido, porque tenemos, yo diría, millones de familias
que vinieron hace muchos años y han tenido hijos y ya los hijos llegaron a los 21 años, pero en este momento no pueden arreglarle a los papás porque ellos tendrían que pedir perdón por los padres y los hijos no pueden pedir perdón por los padres. En cambio, en este caso, con este nuevo arreglo que hicieron, la nueva interpretación, esas personas que salieron, al salir, se suponía que habían tenido que estar fuera 10 años, pero como regresaron al país otra vez ilegalmente, han cumplido los 10 años de castigo, pero lo han cumplido estando aquí en los Estados Unidos. Y si lo han cumplido, entonces se supone que ya no pueden ser otra vez castigados, sino que el beneficio sería que ya pueden entonces arreglar y no tendrían que pedir perdón, ni tendrían que, en este caso sería, no tendrían ni siquiera salir del país, pueden hacerlo como hacen los demás cuando no tienen por qué salir del país. Ahora, el problema que yo le veo a esto, y por eso es que hemos estado tratando de entender bien los detalles, es de que al entrar los hijos a poder arreglar, se me hace un poco difícil el que ellos no quieran hacer las cosas como los jóvenes quieren, que es usar la computadora para guiarlos a hacer algunas de las cosas que se pueden hacer para llenar las solicitudes de inmigración. Y me preocupa porque tiene que estar, esto pudiera funcionar si es que uno llena todos los requisitos, tiene todas las maneras de demostrar que sí estuvieron y hicieron eso que ellos explican que sería la manera de poder arreglarlo. Y va a estar basado en mucha evidencia, tiene que presentarse mucha evidencia de que las personas hicieron esos movimientos y que ya estando aquí, pues estuvieron aquí 10 años. Pero de no hacerlo bien y no hacerlo y no poder probarlo, entonces automáticamente la persona pues queda peor de lo que estaba antes, porque está aquí en los Estados Unidos, pero no puede demostrar que de verdad sí puede arreglar y pues está más vulnerable a que lo pongan en un proceso de deportación. Entonces, lo más difícil de estos casos va a ser el probar con evidencia y que el gobierno acepte, claro, que la persona entró a los Estados Unidos sin visa o permiso, es decir, por su propia cuenta, por el cerro, por el campo, por el desierto, por el río, y se quedó en los Estados Unidos sin permiso, pero que entonces, o que entró, por cierto, también pudiera haber entrado con un permiso de esos temporal que había como cuando venían a comprar algo o iban a trabajar en el campo, pero se regresaban, o era hasta una visa de turista que le dieron para venir a visitar al país. Pero cuando ya, después de eso, después de estar, se tiene que haber entonces quedado en los Estados Unidos una segunda vez ilegalmente, y cuando ya se queda esa segunda vez, ha vivido continuamente sin salir del país por 10 años. Entonces, y claro, también pues le van a añadir, porque eso no se lo quitan a nadie, el hecho de que no puede haber tenido ningún problema con la ley, que entonces le quite la manera de poder arreglar, pero ya si lo hace de esa manera, entonces ya no tiene que volver a pedir perdón, ya no tiene que regresar al país, y como no hay que pedir perdón, los hijos que hasta ahora no han podido ayudar a sus padres, pudiesen entonces ayudar a que los papás puedan arreglar a través de ellos. ¿Me seguiste la ola? Sí, 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 estoy pensando, es decir, que es un trámite nuevo que haría que muchos puedan pedir su residencia permanente sin tener que salir del país y sin tener que pedir perdón, más o menos así, ¿no? Exactamente, pero así tenemos que hacerlo, pero te acuerdas, siempre te digo que hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, en la comunidad indocumentada hay miles de personas que tienen parientes americanos, incluyendo a los hijos nacidos en los Estados Unidos, que hasta ahora no han podido arreglar porque entraron a los Estados Unidos ilegalmente más de una vez. Eso se ha repetido y repetido un millón de veces antes de en este momento, porque esto es nuevo, eso fue un cambio en la interpretación de la ley, no en la ley en sí, sino en la interpretación de la ley, que viene porque Mallorca, el jefe de Seguridad Nacional,
trabajando con unos abogados que le pusieron una demanda a los Estados Unidos diciendo que en ningún lado decía que para cumplir el castigo de los 10 años la persona tenía que estar fuera del país, que tenía que irse del país por 10 años, sino que decía que no, que bueno, estuvo aquí legalmente, no pudo arreglar por 10 años, pero al llegar los 10 años, si tienen alguien que los puede pedir, entonces ya no están castigados, ya no tienen por qué no pasar por el proceso de hacerse residente permanente. Y eso hace que entonces muchísimas personas de México, sobre todo, que son las que menos han podido arreglar con los hijos por el hecho de que le ponen siempre que no, los hijos no pueden pedir perdón por sus padres, pudiesen arreglar. Y esto es una ola nueva de personas que hasta ahora no hubieran podido hacerlo. Pero lo que me preocupa, y lo vuelvo a repetir, es de que, aunque parece hasta cierto punto simple, ¿no? Las cosas que piden, van a tener que documentarlo tan bien de que hay que tener cuidado, y no es nada más llenar una solicitud, es que se tiene que poder demostrar todas esas salidas y entradas y poder entonces tener además a la persona americana, que en este caso pudiese ser un hijo que hasta ahora no hubiera podido arreglar a los papás, porque no tienen que pedir tampoco el perdón, es decir, que no se van a ir de los Estados Unidos, no van a tener que pedir perdón, pero van a tener que demostrar que entró ilegalmente, que salió de los Estados Unidos por su propia cuenta o lo deportaron, porque puede haber sido por una deportación, mientras que no haya habido una acusación de fraude, que volvió a entrar a los Estados Unidos ilegalmente y que no tuvo ningún problema con el sistema penal o algo que pudiera quitarle el beneficio. Y eso es increíble, Vicente. Es verdaderamente algo completamente nuevo y que todavía estamos pensando, bueno, ¿y habrá alguna trampa aquí que pudiese usarse en contra de las personas? Pues sí, y por eso, para que evalúen su caso, porque ese es el compromiso de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, les pido que llamen desde cualquier parte de Estados Unidos, no importa si están en California, en Los Ángeles, en Florida, en Miami, en Texas, en Houston, en Illinois, en Chicago, en Georgia, en Atlanta, en donde ustedes se encuentren, marquen al 773-847-6465, 773-847-6465 y hagan una cita. Y desde México también pueden recibir apoyo si marcan al 001-773-847-6465. Muy importante el 001 al principio. 001-773-847-6465. Y oiga, abogada, ¿incluye esto de lo que está usted hablando? ¿Incluye a las personas que fueron deportadas por un oficial de inmigración en la frontera? Porque eso es importante también aclararlo. Sí, pudiese haber sido deportado en la frontera o por un oficial o haber sido llevado a corte y un juez haberle dicho que se tiene que ir voluntariamente o que se tiene que ir a la fuerza porque no quieren que se quede. Exactamente. Ahora, todo eso, lo que a mí me preocupa es que se tiene que poder documentar, ¿no? Entonces, aquí va a ser un tipo de trámite que va a estar muy dependiendo de lo que uno pueda usar para probar todos esos pasos. Y no nada más el llenarse una solicitud que se llena fácilmente por computadora, si es que uno quisiera hacerlo por la computadora, pero es algo que uno tiene que poder probar todos los pasos esos que hemos mencionado. Y además, hay que estar detallados en su manera de probarlo, no solamente decir, sí, yo llegué en tal fecha o lo que sea, porque acuérdense que muchas personas también a veces los paraban en la frontera, les sacaban huellas digitales, ellos tienen algunas de esas, tienen mucha de esa información en sus expedientes y uno no puede contradecirlo. Si uno, vamos a suponer, si uno dice, no, nunca me han acusado de fraude, pero ahí sale de que sí, que lo acusaron de fraude porque entró con una mica de alguien que no era de él. Entonces ya eso pues hace que no pueda hacerlo. Y a mí lo que me preocupa van a ser esas contradicciones y el hecho que ha pasado muchos años y que la gente tiene que hacer memoria,
de lo que pasó o no pasó cuando ellos entraron a veces por el cerro, por donde hayan entrado esa primera vez, para por si acaso después le salen con que hay algo que pueda quitarle el derecho de poder terminar el caso. Y me preocupan los jóvenes, hijos americanos de muchas de estas personas, que sé que van a querer usar la computadora porque ahora para todo se usa la computadora, pero que este caso no va a estar basado en la solicitud que uno hace, sino en las pruebas que uno puede hacer para mostrar que de verdad todos esos puntos que ellos exigen han sido cubiertos. Se me parece más a lo que se tuvo que hacer con los DACA, que había que probar de que la persona había estado aquí en cierto año, que había que probar que la persona había ido a la escuela, todas esas cosas que se hicieron con los DACA. Esto va a ser algo parecido y ya se supone que se puede usar, que ya se pueda empezar a usar, pero me preocupa también mucho, Vicente, que va a haber un montón de abogados y de gente que no son abogados, pero que se van a presentar como que los van a ayudar, que van a ayudar a la gente a hacer todo esto. Y eso que tiene que hacerse, pero tiene que hacerse con cuidado y bien hecho, y no nada más de hacer como a veces veo yo que me traen lo que las personas creen son los documentos que han hecho otros abogados o otras personas que lo han ayudado, donde hay un montón de papeles, pero los papeles no están diciendo ni haciendo lo que se exige en el caso. Y eso me preocupa mucho, porque verdaderamente estos casos van a ser aprobados, si se puede probar todo esto que ellos quieren que uno pruebe, y para probarlo tiene que estar bien hecho y bien documentado. Y desafortunadamente ese tipo de servicio así más profundo, más específico, es muy raro verlo bien. Y eso lo veo yo mucho cuando las personas me vienen a decir que alguien les hizo un perdón y que no se lo aprobaron. Y cuando yo veo lo que se supone que hubiera sido ese perdón, me da a veces ganas de llorar, de que le hayan cobrado por hacer esa, vamos a decir una palabra que usan mucho los cubanos, la porquería que le hicieron. Así que yo lo que quiero es que se cuiden mucho, pero que sí empiecen a ver si se pudiera hacer casos de este tipo, porque pudieran ayudar a muchos, si es que podemos documentar los pasos que dieron. Claro, no permitan que le endulcen el oído. El compromiso siempre ha sido por años, desde que es miembro de esta familia sin censura, la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, que a pesar de que muchas veces la verdad, la realidad duele, que ellas le van a hablar con la verdad, que no le van a endulzar el oído, que no le van a decir lo que usted quiere escuchar, sino lo que tiene que escuchar, porque esa es la gran preocupación también de su servidor, que en esto de que yo te arreglo, le toque la puerta a inmigración, no tenga todo en orden y que termine deportado, que termine en México sin poder regresar. Así que le pido que haga una evaluación de su caso con la abogada Lourdes Monteagudo y con Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, que marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465, 001-773-847-6465. Además, oiga, a lo mejor usted puede calificar para arreglar papeles con lo que ya está en la ley. Hay algunas formas de arreglar, incluso las personas que tienen la residencia permanente y que no se han hecho ciudadanos, todos ustedes, los que son víctimas de violencia doméstica, los que son víctimas de un crimen violento, hay tantas posibilidades que creo que no exagero al decirle que necesita apurarse, que es urgente, que revise su caso, que evalúe su situación, porque los errores pueden salir muy caros. Y bueno, precisamente para ir cerrando este segmento en esta tarde, también quiero agradecerle, así nos manda la lista la querida Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, a nombre de Anayacín, a nombre de la abogada, a nombre de Sin Censura, a personas que están ya conectadas con ellas para revisar su situación. Y le agradezco a Alejandra Martínez del estado de Washington,
a Cipriano Lubianos del Estado de México, a Jonathan Arenas de Chicago, Illinois, a Ismael Villa de Houston, Texas, a Pedro López del Estado de México, a Rubén Contreras de Honduras, a Alejandra Bautista de Rockford, Illinois, a Javier Chávez de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, por cierto, qué frío está haciendo hoy, Rebeca Domínguez de Las Vegas, Nevada, Clara Barrera también del estado de Illinois, saludos especiales y felicitaciones a Cintia Alvarado y a su familia que hoy fueron aprobados para la visa U. Gracias a Jacinta Hernández que recibió su residencia permanente. Felicidades, Jacinta. Y a Rodrigo Padilla que regresó de Ciudad Juárez, pero en esta ocasión no como indocumentado ni corriendo por el cerro, en esta ocasión por la Puerta Grande, ya con su residencia permanente. Y estos son los casos que tenemos que celebrar juntos, querida Lourdes Monteagudo, pues para ir cerrando, yo con mucha emoción de leer esto que me manda Ana Yacine de los casos que han sido exitosos. ¿Cómo cerramos? ¿Qué le dice a la gente, bueno, abogada? Pues, siempre queriéndole que todos pues estén tranquilos, que se cuiden entre ellos, que busquemos todos los papelitos que podamos usar para poder arreglar y que nos llamen para poderlos ayudar un poquito y que nos sigan oyendo por tu programa, porque poquito a poco seguiremos dando más y más información, porque sí que sabemos que no vamos a poder ayudar a todo el mundo así personalmente, porque son tantos, pero por lo menos que oigan la verdad, que oigan la información y entonces por lo menos puedan comparar lo que le está pasando a ellos con lo que estamos diciendo nosotros y a ver si podemos ayudar de esa manera también a que no caigan con gente que lo que le va a hacer es robar el dinero y no van a llegar a nada. Así que bueno, hasta el próximo jueves y pues muchas gracias, Vicente, por todo. Gracias a usted, abogada, gracias por todo lo que están haciendo por la comunidad, tanto en México como en Estados Unidos. Te mando un abrazo, abogada, ya sabes que te quiero mucho. Igualmente. Gracias, la abogada Lourdes Monteagudo, como todos los jueves, aquí en Sin Censura. Bueno, Toño.